Estamos con el compañero Martín Piqué, él es miembro de la cooperativa de Tiempo Argentino, el diario que fue vaciado por Spolsky y que finalmente fue recuperado y puesto a funcionar por sus propios trabajadores y periodistas. Además, periodista ya de mucho tiempo. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, qué lindo lugar. Y estamos contentos. Bueno, recién estábamos hablando de que estamos ahí a las vísperas de cumplir un año de haber ganado la licencia. Ver que las ideas se traducen en cosas concretas, en un lugar, en un estudio impresionante, así que felicitaciones. Bueno, ahí es interesante también pensar un poco el recorrido de los medios autogestionados y nos resulta muy interesante el recorrido que hacen ustedes desde Tiempo Argentino desde un lugar diferente al nuestro, claro. Pero me parece que también, obviamente, apuntando a pensar en construir una comunicación de calidad, que diga otras cosas, que diga lo que los medios no dicen, pero cuidando el formato periodístico. Sí, en ese sentido, bueno, quería preguntarte cómo viene en este año el trabajo en el diario y de qué manera ustedes empiezan a sentir el impacto de estar trabajando como cooperativa. Lo sentimos en muchas cosas porque en la vida cotidiana, primero que hemos tenido que asumir tareas para la cual muchos de nosotros no estábamos capacitados, nos hemos improvisado en la práctica, como se aprende en general todo, como, qué sé yo, vendedores de publicidad, responsables de relaciones institucionales, bueno, en cuestiones que tienen que ver también con lo más práctico, como la seguridad, la vigilancia, gente que se ha improvisado también, pero no en el sentido de que lo estén haciendo poco profesionalmente, sino que lo aprendieron sobre la marcha como responsables de recursos humanos o como responsables de comercialización, de administración. La verdad que es una experiencia gratificante que, digamos, si teníamos que hacer un balance, y está bien hacer el balance porque estamos por cumplir un año del último sueldo que cobramos de Tiempo Argentino cuando era una empresa privada, bueno, ustedes ya saben, Sergio Spolsky y Matías Garfunkel, los primeros días de diciembre cobramos nuestro último sueldo. Igual se lo fue a gastar Garfunkel en cazar bichos, ¿no? Sí, animales, sí, en exactamente, sí. Es como una especie de lumpenburguesía esa, ¿no? Sí, sin dudas, como aquel libro de uno de los Viñas, ¿no? Que hablaba de las lumpenburguesías. Creo que, bueno, en esa situación del viaje a África junto a Victoria Banucci y ese pasatiempo de los ricos y famosos del mundo, como el rey de España o el ex rey de España, de esa monarquía anacrónica, que salen a matar animales que están en peligro de extinción, está simbolizado lo que son, ¿no? Un compañero dijo como clase, y bueno, me voy a sumar a lo que dijo ese compañero. Sergio Spolsky también es de la misma calaña, acaba de regresar ayer, por ejemplo, con pasaporte, no con pasaporte, con prioridad diplomática, lo cual habla también de sus vínculos, porque es un hombre muy conectado con los poderes incluso internacionales, de eso, si querés, más adelante hablamos. Pasó, después de irse de vacaciones a Punta del Este, ingresó con una prioridad como si fuera un embajador, un agregado que trabaja para una embajada, alguien que tiene pasaporte de otro país, etc. Y lo vimos en las fotos y seguramente en estas horas o en estos minutos ya está eso en la página web de Tiempo Argentino, tiempoar.com.ar. Pero no me quiero ir por las ramas, aunque esto también tiene que ver. Bueno, para ser sintético, ha sido un año de mucho aprendizaje, de lucha, de organización, de debate, de tensión interna, de enfrentar también bueno, el intento de patoteada. ¿Quedaron la mayoría de los trabajadores del diario en la cooperativa o ahí hubo gente que siguió otros caminos? El grupo 23 éramos 800 personas, Tiempo Argentino éramos 210. Y hoy somos entre 103 y 110. Así que si ponemos un porcentaje, el 50% se quedó en la cooperativa. Y bueno, lo que implica como trabajo, como organización, la cooperativa, como ustedes lo deben conocer, tiene un montón de cosas que son nuevas, que son lindas. Por ejemplo, tenemos más libertad para decidir los contenidos de un medio gráfico. En general los medios gráficos responden obviamente a una organización jerárquica y la línea editorial es la línea editorial que en general, aunque el periodista tiene formas de tratar de hacer colar sus impresiones, pero responde a una línea de una empresa probablemente. Y bueno, esa es una de las cosas lindas de esta experiencia autogestiva. Tenemos muchos aspectos para analizar. Después también el trabajo, el desgaste, y sobre todo te diría que como tenemos que vivir
y atravesamos un verano muy difícil, los inicios del 2016, en los cuales la verdad que nos sostuvimos con la solidaridad de los argentinos en general, todos del campo popular, ¿no? Desde el espacio nacional y popular hacia la izquierda, todo en su medida y armoniosamente, y cada uno de acuerdo a sus posibilidades y también de acuerdo al entusiasmo que le generaba el proyecto de los laburantes del ex Grupo 23. Bueno, toda la primera parte del año vivimos de lo que era el fondo de lucha, yendo a plazas con alcancías, pidiendo solidaridad, después haciendo un gran recital. O sea, fue un año de muchísimo trabajo en el Parque Centenario, que juntó a 25.000 personas. Después el puntapié inicial de la cooperativa, el verdadero episodio o hecho que nos permitió juntar un dinero importante para cualquier cooperativa y más para nosotros, que somos una cooperativa numerosa, fue tener la idea, como el diario había dejado de salir porque Spolsky no le pagaba, además de a los trabajadores, tampoco a la imprenta, el 24 de marzo, cuando se cumplieron 40 años del golpe, bueno, como ustedes sabrán, hicimos una edición especial de Tiempo Argentino por sus trabajadores, contando también la ofensiva del macrismo, este gobierno neoliberal, sobre las políticas de memoria, verdad y justicia. Y se agotó, no solo se agotó toda la tirada de 35.000 ejemplares, sino que hicimos los remanentes que tenían alguna pequeña falla, detalles, etcétera, también los pusimos a la venta, y ahí juntamos alrededor de 1,5 millones de pesos, que eso fue lo que nos permitió arrancar. Guardamos ese fondo para los primeros 4 diarios, y también la solidaridad de otras cooperativas, porque por ejemplo esa edición, buena parte del costo lo bancó, digamos, la Gráfica Patricios, que es una cooperativa gráfica de trabajadores, que nos dijeron: nosotros se los imprimimos, no lo pagan por anticipado como se suele hacer en el negocio gráfico, y después nos reintegran el gasto de lo que salió a partir de la venta, también apostando muy optimistamente a que iba a ser un éxito, y lo fue. Así que ahora estamos parados después de muchas situaciones que fueron como mojones de nuestro conflicto, de nuestro proceso de organización. Después, el 4 de julio, como ustedes saben, intentó ingresar la patota que integraba Juan Carlos Blander, un hombre de la noche vinculado a barras de fútbol y que se dedica a hacer seguridad privada en recitales, junto con el empresario Mariano Martínez Rojas, y quedarse con el inmueble donde funciona Tiempo Argentino y Radio América. Nosotros lo impedimos, ahí nos dio una mano muy grande también el Vasco Murúa, que fue imprescindible en esa noche. Aclaramos que el Vasco Murúa es el referente de la fábrica donde funciona este canal de IMPA, ¿no? Y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Se lo quiero decir acá porque estamos jugando de local, o más o menos, digamos, ustedes están asociados por lo menos ediliciamente con el IMPA, y estamos, la verdad que esa noche... Una asociación ilícita. Sí, muy bien, como las asociaciones que perduran, claro. Las del palo nuestro, ¿no? Del campo popular. Y la verdad que esa noche nos ayudó mucho, y atravesamos esos, como te decía, mojones, situaciones casi algunas límites, y ahora estamos ante una nueva situación que es un gran desafío para la cooperativa de Tiempo Argentino. Estamos sacando el diario todos los domingos, estamos haciendo el diario digital en la web, y bueno, se nos vence el plazo para seguir utilizando el edificio de Amenábar 23, que es un edificio cuya propiedad no es del Grupo 23, es un edificio alquilado. Una sociedad suiza que se llama SPF3 inició un juicio de desalojo. Nosotros nos presentamos en el juicio, les ofrecimos pagar un alquiler. Ellos dijeron que querían cambiar de rubro, que no querían tener más inquilinos que tengan que ver con el mundo de los medios. Seguramente toda esta situación no fue mucho del agrado de ellos. Aparte, es un barrio muy caro de Buenos Aires, entre Palermo y Colegiales, con una valorización inmobiliaria impresionante. Fuimos estirando el plazo, acordando también con el juzgado, porque nosotros ya teníamos pensado irnos a otro lugar. Después eso, por una cuestión de habilitaciones, no pudo ser en el barrio de Flores. Y ahora estamos a las puertas de la mudanza, y Tiempo Argentino probablemente en un mes, antes de que termine el año, para agregarle otro dato más a este año terrible de nuestras vidas, va a mudarse a la zona de San Telmo, cerca de Plaza de Mayo. Y ese es, te diría, el último mojón, casi también una situación difícil, porque aparte hay que afrontar gastos, etcétera. Claro. Pero lo estamos encarando con mucho entusiasmo. Bueno, pero
tiene como un costado, digo, obviamente el desalojo ya es un bajón, la mudanza es un bajón, sí, es verdad, pero no sé, me hiciste acordar de la bohemia, ¿no?, periodística, sí, de las décadas anteriores, del periodismo de los años 60, sí. Por ahí sería lindo ver qué pasa ahí, ¿no? Yo estoy entusiasmado y mis compañeros también. Cada lugar también tiene que ver con un ciclo, y el ciclo un poco en el cual nosotros estamos, en el lugar en el que estamos, está un poco agotado. Nosotros nos vino bien, por un lado, que el Ministerio de Trabajo nos haya reconocido como custodios de los bienes de la empresa, siendo que somos víctimas de un vaciamiento y que nos deben, no nos pagaron ni la indemnización que correspondería. Sí. Todo empezó el vaciamiento con el no pago del medio aguinaldo del 2015, ahí empezó todo, pero nos deben muchísimo dinero. Entonces el Ministerio de Trabajo nos reconoció como legítimos custodios de los bienes de la empresa, y eso nos permitió no pagar el alquiler, tener la posibilidad de usufructuar las computadoras, los televisores, los equipos de informática, seguir realizando el diario, que es lo que nos dio también de comer en estos meses. Tenemos un problema porque tenemos como 1000 preguntas. Pilas de preguntas. Si no me preguntan, yo voy a hablar mucho. Dale. Vos hablabas recién, mencionabas todo el arco de solidaridad que recibieron de organizaciones, de otras cooperativas. Me gustaría que hables también de la construcción con el lector, digamos, cuál es la diferencia de ese contacto con el lector en este proceso de cooperativa, a diferencia de lo que era cuando era un diario comercial, digamos, ¿no? Porque vos también marcabas como mojón el hecho del 24 de marzo y la buena, digamos, repercusión que tuvo esa venta del diario en la marcha. Que hables un poco de esa construcción con el lector. Mira, para ser un poco polémicos y ponerle un poco de pimienta a la charla, porque nosotros nos caracterizamos incluso por debatir entre nosotros y tirarnos todo el tiempo, no chicanas, sino preguntas desafiantes, porque ustedes saben que en un espacio de periodistas, trabajadores de prensa, de que somos alrededor de 100 compañeros que participamos de la cooperativa, tenemos distintas miradas políticas, distintas experiencias personales, distintas hasta, no sé, concepciones ideológicas. Yo muchas veces me pregunté por qué otras experiencias de diarios no pudieron sostenerse, si había voluntad de los trabajadores. Voy a dar un ejemplo, para dar un caso. El diario Crítica, de Jorge Lanata, sí, ¿no? Que muchos de los compañeros que estuvieron en Crítica, algunos de ellos están trabajando en Tiempo Argentino. Yo, la verdad que venía de Página 12. Y para mí fue muy duro ver que esos compañeros se quedaban sin trabajo. Y con nosotros también, cuando empieza el proceso de vaciamiento de Spolsky, temíamos seguir el mismo camino. De hecho, hubo asambleas en las que algunos compañeros que estuvieron en el proceso de Crítica decían que se iba a repetir todo linealmente, ¿no? Por suerte no pasó eso. Yo creo que hubo varias diferencias. Una, sobre todo, fue el rol de los lectores. Nosotros desde principios del verano, desde diciembre del año pasado, cuando se empezó a retrasar el pago del aguinaldo y que empezamos a hacer medidas de fuerza, coincidió también con el cambio de gobierno. Una parte del campo popular que había apoyado a Scioli estaba impactada y empezaron a sucederse esas plazas medio de catarsis de sectores del peronismo, del kirchnerismo, etcétera. Y aparte hubo algunas movilizaciones también de la izquierda importantes. Y nosotros, cuando íbamos a esas plazas buscando plata para vivir, porque ya estábamos en una situación muy delicada, la gente nos decía: reclamen por sus derechos, sean inflexibles con lo que les corresponde, tengan las agallas y todo lo que sea necesario para enfrentar esta situación, fuerza, etcétera, pero por favor que no cierre el medio, que no deje de estar los domingos o todos los días. En ese momento no sabíamos que lo íbamos a reconvertir en un semanario a tiempo, por lo menos en papel. Y ese fue un primer dato. O sea, notamos que había una parte de los lectores de Tiempo que tenían una relación de identificación con el diario. No sé si eso pasó con Crítica, por eso mencioné el caso Crítica. Había algo hasta del orden de lo emocional. Yo creo que cuando se produce eso habla de algún mérito de ese medio, porque también en términos de, si se quiere, marketing, de editorial, hay distintos productos periodísticos, tanto de televisión, de gráfica, de radios,
y no hay muchos espacios disponibles para ir a la casa de lectores, televidentes o oyentes. Vos tenés que representar algo, y Tiempo representaba algo para una parte de la Argentina, para otros quizás representaba algo que merecía desaparecer, porque era un pasquín kirchnerista bancado por La Pauta. Te quería preguntar eso, ¿no? Suena fuerte, digamos, de todas maneras, ¿no? El planteo así, seguramente que había gente que quería que el medio desapareciera con toda la carga simbólica que esa palabra tiene. Sí. Lo que te quería preguntar, que tiene que ver, vos recién decías que es un colectivo donde hay distintas perspectivas, miradas del mundo, digamos, inclusive ideologías, pero que están compartiendo llevar adelante una cooperativa. Sí. ¿Cómo atravesaron ustedes las contradicciones que implicaban que era un medio de un empresario que había sido bastante beneficiado por los gobiernos kirchneristas en términos de pauta publicitaria, que cuando eso se cortó, ¡pum!, se hundió? Sí. Y también quería conectarlo porque tampoco podemos estar hasta pasado mañana, ¿no? O sí, no sé. Sí, pero bueno, con lo que para mí fue muy importante, digamos, la visita que ustedes tuvieron de Cristina y de qué manera atravesaron, digamos, esta situación, la visita de Cristina, y qué les generó a ustedes, qué debate les generó como cooperativa dentro de lo que se pueda, digamos, compartir públicamente. Mirá, nos generó muchos debates y mucha tensión. Otra de las cosas que yo suelo hacer es no cuento un proceso idealizado y también irreal, sino lo intento contar desde mi mirada, lo más ajustado a lo que fue justamente lo que atravesamos. Y la pregunta o la contradicción sobre la figura de Spolsky, digamos que es, y ese debate sobre el rol del Frente para la Victoria, que lo eligió como candidato en Tigre, y también eligió que fuera uno de los empresarios que en la parte privada iba, si se quiere, a llevar adelante medios que iban a expresar voces distintas. Yo creo que Tiempo, en esta pregunta quizás me necesito extender un poquito porque es compleja, pero ustedes me pueden interrumpir y yo después vuelvo a decir lo que quería decir, como suelen hacer algunos. Pero digo, Tiempo, incluso en la etapa Spolsky, para mí tuvo méritos en lo periodístico y por eso hubo esta identificación de los lectores, ¿no? Por ejemplo, para citar un caso, Clarín llegó a ser lo que es por el caso Papel Prensa, con esa apropiación terrible de la principal proveedora y que sigue siendo casi monopólica, salvo el papel importado, del insumo clave para diarios, y la mejor investigación, incluso antes que la justicia, incluso antes que la que hizo Guillermo Moreno en el informe Papel Prensa, fue la de Tiempo Argentino. Tiempo también salió a, sobre todo, visibilizar o a, sin tanto prurito y tanto temor, el rol de Clarín como grupo concentrado y su papel extorsivo sobre los otros medios. A mí me pasó de trabajar en otros medios privados y pedirme que me limitara con algunas cosas de Clarín, y había como una especie de una mezcla de intentar que te convencieras de que era autocensura lo que intentaban que vos asumieras con Clarín, o que, bueno, si no, directamente ya aparecía alguna especie de limitación. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con la valorización del diario. Y la figura de Spolsky, con todo eso, generó un ruido enorme, porque ya era un estafador, había vaciado un banco en lo que él supuestamente más ama, que es la colectividad, porque él formó parte de la colectividad judía de Buenos Aires y de la Argentina. Y quizás uno podría imaginarse que con los pésimos antecedentes que tenía, fue una elección hiper desacertada darle el rol que tuvo, que ese rol, obviamente, el Frente para la Victoria y sobre todo Néstor Kirchner fue el que de alguna manera empezó a cimentar esa relación. Entonces, el debate que nos generó, el vaciamiento, después de haber administrado tanta publicidad, fue fuerte, porque al mismo tiempo en el diario una mayoría, o no sé si una mayoría, por lo pronto una parte muy significativa del diario también sentía la contradicción internamente, porque había mucho reconocimiento para algunas cosas que eran muy importantes de los 12 años kirchneristas, y al mismo tiempo el reconocimiento de algo que era un dato de la realidad, y que aparte del cual nosotros éramos víctimas directas, que era un vaciamiento llevado adelante por una persona que fue puesta allí, o de alguna manera acordado
que se hiciera cargo de este grupo de medios con la anuencia del Frente para la Victoria. Entonces fue un debate muy fuerte porque aparte para otros compañeros, el Frente para la Victoria fue un gobierno reformista, burgués, que desnaturalizó lo que fue el proceso del 2001, que volvió a una gobernabilidad conservadora, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero respetamos sus opiniones. Y por eso fue un proceso de mucho debate, porque aparte la discusión y la contradicción era que la mayor parte de nuestros lectores, aparte eran, también reconocían la figura de Spolsky, que aparte hay que complejizarlo un poquito más, pero nadie ocultaba eso, y al mismo tiempo esos lectores valoraban muchas cosas, y lo siguen haciendo, del mandato de Kirchner y los dos de Cristina. Entonces fue un proceso súper interesante, con mucha discusión, y bueno, de eso yo te diría que no hay una síntesis clara, porque bueno, por ahí no hay que llegar a una síntesis, no digamos, hay una o no síntesis. siempre Yo creo que hay que llegar a una síntesis. Yo creo que después, para contestarte, el día que vino Cristina nos enteramos sobre el pucho. Pocos días antes había sucedido la ofensiva, el ataque de la patota. Sí. Mauricio Macri había dicho que éramos unos usurpadores. Y a mí, en términos personales, yo ahora voy a hablar, bueno, en general estoy hablando desde mi mirada, más allá de que integro el Consejo de Administración de la cooperativa del diario. Para mí fue un gesto muy valiente de ella de venir, porque sabía que se iba a encontrar con algunos reclamos, planteos y críticas que eran ineludibles, ¿no? Porque tenían que ver sobre todo con la figura de Spolsky y cómo había llegado hasta allí. Y vino igual, y me hubiera gustado que vinieran funcionarios del PRO, de Cambiemos, que las declaraciones de Macri no fueran tan desacertadas. Y la charla que tuvimos fue interesante, fue una charla también. Nosotros decidimos que, bueno, permaneciera, porque en realidad no era algo que lo queríamos hacer público, sino queríamos tener la posibilidad de hablar con una estadista tan importante y que lo sigue siendo, bueno, a partir también de una realidad de la cual ella también era protagonista de alguna manera, y fue muy interesante y también fue motivo de discusión, porque quizás algunos compañeros en una primera etapa, creo que eran el menor porcentaje, eran muy poquitos, pero habían algunos que no querían que viniera, quizás, no sé. Para mí fue un hecho muy importante, y por eso cuando se hizo la muestra de la historia de Tiempo Autogestivo, obviamente que la foto de Cristina recorriendo la redacción toda destruida, ¿no? de esa muestra fotográfica. Sí, acá en INPA se expuso, y también proyectamos el video que hicimos después en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que se hizo acá se exhibió en la legislatura. Así que fue un año hiper intenso. ¿Una más? Sí, quizás si quiere contar un poco cómo está la situación judicial, porque bueno, estábamos hablando vos estabas comentando cómo había ingresado Spolsky, y estábamos hablando también de que Garfunkel anda por ahí matando animales. Bueno, ¿cuál es, digamos, la situación judicial con respecto a lo que se les imputa, digamos? Mira, tienen una batería de causas. Nosotros hemos hecho muchas denuncias. A diferencia de otros procesos de vaciamiento o de crisis de empresas privadas, de diarios que se han reconvertido en cooperativas, porque por ejemplo ahora el diario El Ciudadano de Rosario, obviamente la ciudad de Rosario, y La Mañana de Córdoba, de la capital de Córdoba, se han conformado como cooperativas, y son diarios también recuperados por sus trabajadores y que ahora se están editando en forma autogestiva. En El Ciudadano pudieron cobrar indemnizaciones, nosotros no pudimos cobrar nada. O sea que lo primero que iniciamos fue un juicio laboral colectivo con los abogados del sindicato de prensa, del CIPREVA, que está en trámite. La verdad, sin demasiados resultados, porque aparte Spolsky es una persona que tiene una gran capacidad para no encontrarle nada a su nombre y está rodeado de testaferros, etcétera. Y para que aparte entiendan el nivel de relaciones políticas que tiene, porque no es solo un empresario kirchnerista. El gerente de finanzas del Grupo 23 hoy es el gerente de finanzas de la AFI, que es la ex CIDE, sí, ¿no? Que se llama Juan José Galea. Tenía relación con Estiuso. Y tiene relaciones con Estiuso, forman parte de un sistema de poder y de relaciones junto con Javier Fernández, con Darío Richarte,
con el joyerío de la abuela, todo junto. Con Angelici, el presidente de Boca, que es un hombre que maneja la justicia. Entonces nosotros, una de las especulaciones que tenemos de por qué todas las denuncias por ahora avanzan, pero con una velocidad bastante lenta, y algunas hemos visto que han tenido maniobras, o los jueces o los fiscales, que podríamos considerar dilatorias, de peleas de competencia, etcétera. Así que volviendo a tu pregunta, por un lado está ese juicio. Por otro lado hay un juicio, una denuncia que se inició por el ataque del 4 de julio a la redacción, que, bueno, como ese día rompieron elementos de la redacción y de la radio, eso es un delito de orden federal, porque cuando vos haces daños en un medio de comunicación con el profeso objetivo de impedir que ese medio funcione, es un delito federal. Entonces nosotros hicimos una denuncia con el patrocinio de la doctora Verdú, que primero lo que logramos como buen paso fue que la justicia ordinaria de la ciudad se considerara que debía intervenir la justicia federal, y pasó a la justicia federal, y desde entonces se pasaron un poco la pelota entre distintos jueces, ¿no? Y jueces federales, que a nosotros también nos da la idea de quién es Sergio Spolsky y de sus redes de relaciones. Y ahora hay una nueva causa que tiene que ver con las maniobras que Spolsky llevaba adelante, que son maniobras que los medios suelen utilizar. Por ejemplo, qué sé yo, La Nación también tiene una deuda con el fisco muy importante, o hay acuerdos de cómo se retrasa en el pago de los aportes a algunas empresas, después les intercambiaban o les daban pauta publicidad por esos aportes, que es algo irregular. Bueno, Spolsky nunca nos hizo, o nunca estuvo al día en los aportes jubilatorios. Entonces, hay muchas cosas para denunciar a la justicia, y de hecho ya algunas se están tramitando, y nosotros la verdad que tenemos que asumir un montón de frentes y además tener vínculos con una batería de abogados. Ahora probablemente, además de los abogados de la Correp y los abogados de la cooperativa que están vinculados a TES, que es Trabajando por la Economía Social, se sumen otros abogados que están dando vueltas, muy prestigiosos, que quieren colaborar ad honorem con nosotros para estas nuevas causas que van a... Se están diciendo que redondeemos. Sí. Ahí me parece detrás de cámara que se están cansando. Bueno, así que tenemos mucho todavía para contarles más adelante, porque son muchas las causas. Bueno, dale, vamos a volverte a invitar. Vamos a volver. Una segunda etapa. Vamos a volver a Barricada TV. Vamos a volver. Sí, por lo menos a contarles las novedades. Bueno, pero está bueno, o sea, van avanzando muchos medios de comunicación de estas características de la autogestión. Sí, no es algo que nosotros buscamos, quizás a diferencia de otros proyectos autogestivos, estos son, y cito los casos nuevamente, de El Ciudadano de Rosario y La Mañana de Córdoba, son medios gráficos vaciados por las patronales, que los trabajadores en defensa propia se convierten en cooperativas. Bueno, pero esa es la historia del movimiento de fábricas recuperadas en general, ¿no? O sea, no es que se trataba de obreros hiperconscientes que decidieron tomar en sus propias manos la fábrica, sino que la situación los fue llevando a tener y se politizaron y se formaron autogestión en ese proceso. Pero bueno, creo que también es interesante todos los medios que van apareciendo, desde esa corriente, desde los que ya nos planteamos directamente una construcción desde abajo de este tipo de herramientas. Bueno, nos vamos a encontrar seguramente en algún espacio donde podamos discutir más largamente. Sí, de hecho el sindicato de prensa, por ejemplo, del cual formo parte en un espacio opositor, pero es tan duro este año. El otro día en una asamblea general del CIPREVA decíamos que si sacamos del análisis la tragedia, los asesinatos de José Luis Cabezas, de Miguel Bru, de Mario Bonino, que obviamente son situaciones límite que no se pueden comparar con nada, pero desde el retorno a la democracia para acá, si sacamos esas situaciones, este es el peor año, el 2016, que tuvimos que afrontar los periodistas por el cierre de medios, el vaciamiento. Por ejemplo, la revista 23 dejó de salir en papel y ahora está en la web. Sí, la cantidad de despidos. La cantidad de despidos. Y condiciones de trabajo que están cada vez más las jubilaciones acicateadas. anticipadas que ofrece Clarín para reducir su plantilla laboral, o el Herald, que se convierte en un semanario. Se están perdiendo muchos puestos de trabajo, además de lo que pasó con el Grupo 23. Y bueno, en ese sentido, el gremio de prensa también está entendiendo que tiene que darle una respuesta, así como el capital a veces se mueve y
de acuerdo a los tiempos, los trabajadores se tienen que organizar para defenderse de esas acciones que lleva adelante el capital. Y bueno, una de las consecuencias de eso es que se está debatiendo reformar el estatuto del CIPREVA para incorporar a los trabajadores de las empresas recuperadas, autogestivas, y ahí seguramente vamos a discutir. Y ahí seguramente nos vamos a encontrar, ahí nos estaremos, ahí con Mariano Suárez escribimos un articulito para un libro, claro, justamente pensando Suárez, en eso, ¿no? Si cambia la base social del trabajo, tenés que hacerte cargo de esos cambios. Digo. Sí, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho que hayas acercado a este pequeño lugar. Sí, felicitaciones por el laburo. Y gracias a ustedes también. Detrás de cada decorado se nota que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Vamos a un corte y después volvemos.